Bendiciones, amados, todos aquellos que han apartado tiempo para reunirse en sus hogares, para honrar al Señor y darle el lugar que Él anhela en nuestras vidas. La cuarentena se ha extendido hasta el 10 de mayo, por ahora. Asumimos que en esa fecha van a surgir nuevas variantes y la tendencia natural, de esto quiero hablar hoy, es pensar en antónimos. Si alguien dice hombre, otro va a pensar en mujer. En Santa Fe, si alguien dice Unión, alguno va a pensar en Colón. En Buenos Aires, si alguien dice River, se pensará en Boca. En el Señor, cuando alguien dice santo, otro va a decir pecador a los ojos del Señor. Algunos de estos pares no están en conflicto necesariamente. El hogar, una familia, requiere de un hombre y de una mujer. Dos distintos que llegan a ser, por el obrar de Dios, uno solo. Dios genera pares que dan vida, que producen fruto. Este es el tema de hoy. En esta ocasión quiero hablar de un par que está estrechamente vinculado entre sí, en el obrar de Dios. Son inseparables, no tienen conflictos entre sí, sino todo lo contrario. Se nutren mutuamente, como una especie de simbiosis espiritual. Venimos compartiendo estos últimos domingos de un par que cambió el mundo y la vida de muchos. Muerte y resurrección, obviamente, de Jesucristo. El otro domingo veremos otros pares. El miércoles hablaré de uno que tiene varias variantes, pero hoy quiero hablar del arrepentimiento y la fe. No hay conversión, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, no hay regeneración espiritual sin esta pareja, sin este par. La vida en Cristo comienza cuando ambos elementos se hacen presentes en el corazón y la mente de la persona que recibe el Evangelio de Dios. No hay Evangelio sin este par. Si alguien predica omitiendo una parte de este par, no está predicando el Evangelio de Jesús. Muchos hablan de lo que va a suceder después de la cuarentena, de quienes están detrás de este virus, el nuevo orden mundial, si ha sido creado, si fue accidental, si es un agente precisamente del nuevo orden mundial y qué gobiernos están detrás. Pero como yo no soy científico ni político, sino pastor y predicador, me voy a concentrar no en lo que va a venir, porque Dios dice, cada día basta con su propio afán, sino en lo que Dios desea hacer en este tiempo, en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Cuando uno recorre los profetas y los evangelios, es como ver la demanda de ellos de un llamado, el llamado al arrepentimiento. Cuando Jesús cumple todo lo profetizado acerca de su pago redentor o muerte vicaria en la cruz, la iglesia, además de predicar arrepentimiento que antes había predicado Juan el Bautista, Jesús mismo y los apóstoles, al comenzar la iglesia a difundir el Evangelio del Señor, añade fe, confiar o creer en el mensaje que él ha llevado. Cuando uno va al libro de los Hechos, que muestra a la iglesia cómo desde Jerusalén lleva el Evangelio por distintas ciudades y pueblos hasta llegar a Roma, la iglesia es llevada a compartir y proclamar el mensaje del reino. Ahora tiene como base la muerte y resurrección del Señor. La conversión demanda esto mismo para ti y para mí. Morir a la vieja vida, morir a una vida sin Cristo al mando. No estamos hablando de suicidarse o algo por el estilo, sino morir a lo viejo, a una vida sin Dios, para acceder a la vida que Dios tiene preparada a todos los que llaman. En Hechos 20:17, Pablo se está preparando para viajar, está en Mileto. Entonces manda a llamar desde allí a los ancianos de Éfeso. Estos mismos que luego va a llamar pastores, supervisores en Hechos 20:28. Pero vamos a prestar atención al mensaje o la demanda del Evangelio que Pablo va a hacer a través de Jesucristo. En Hechos 20:20 dice lo siguiente: yo no he rehuido de enseñarles o proclamar nada que fuera útil y de enseñarle tanto en forma pública como en los hogares. La iglesia en aquel momento funcionaba en hogares. Por eso en cada ciudad había varios pastores. No es que cada iglesia tenía varios pastores, sino la ciudad tenía varios pastores o ancianos. Seguidamente, en el verso 21, habla de este par y dice lo siguiente: testificando solemnemente tanto a judíos como a no judíos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesús. Esto es Biblia de las Américas. Ahora, la nueva versión internacional dice así: convertirse y creer. La Reina Valera contemporánea
Este par lo dice volverse a Dios y tener fe. La versión Palabra de Dios para Todos dice cambiar la manera de pensar y de vivir y creer en el Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente va a decir la necesidad de arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Pablo, en el verso 32, va a hablar de un par, palabra y gracia, pero de eso es mensaje para otro domingo. ¿Qué importancia tiene el par de hoy? Arrepentimiento y fe. 1. Tanto el arrepentimiento y la fe son regalos inmerecidos. Ambos son preciosos y totalmente inmerecidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos tenemos personas que amamos, que nos importan y que aún no han dado una respuesta a Dios. No creen. Y podemos pedir a Dios que derrama misericordia y gracia, que obre en sus vidas. En Hechos 11:18, cuando Pedro da testimonio de lo que había pasado entre los gentiles en la casa de Cornelio, dice, Dios les concedió el arrepentimiento que conduce a la vida, o la vida eterna. Por eso Pablo va a decir en Efesios 2, del 8 al 9, que no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros podamos alcanzar, no es algo que nosotros podamos merecer, es una dádiva o un don de Dios. Pablo en Romanos 8:2 va a decir algo precioso. Dice que esta bondad de Dios nos lleva precisamente a arrepentirnos, nos guía o conduce al arrepentimiento. Y este pasaje es más que oportuno porque nos indica que cuando Dios hace cosas preciosas, cuando la gracia de Dios está trabajando en una vida, aunque ésta uno sea creyente, este obrar de Dios. Y esto es importante porque si vos sos un mensajero, tenés que guiar en esta dirección. Dice que nos guía al arrepentimiento. Dios te sorprende. Y con esta cuarentena Dios está obrando en muchas vidas. Y cuando alguien dice, Dios está obrando en mi vida, dile, esa bondad de Dios es para que seas conducido al arrepentimiento, para que seas llevado a volverte a Él y creer en Él. Dios no hace cosas sin un propósito. Dios no derrama gracias sin que haya un fin, un objetivo. Lo hace para que nos volvamos a Él. Nos guía a reconciliarnos con Dios. Pablo va a escribir luego a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Y lo va a animar a corregir con el Evangelio o las enseñanzas del Señor, diciendo que las enseñanzas de Dios nos conducen al arrepentimiento. Un arrepentimiento que produce conocimiento de la verdad. Y así, dice el verso 26, escapamos de los lazos o ataduras del diablo. El Evangelio hace esto. Es la especialidad de Dios, romper yugos, cortar cadenas espirituales, destruir ataduras espirituales y liberar a las personas. El Evangelio de Cristo insta al oyente, al que está siendo receptor del mensaje de Dios, a ambas cosas. A arrepentirse por haber vivido a su manera, sin Dios al mando, y creer en Jesucristo para darle lugar en su vida. Él viene a tomar el control de tu vida. Él viene a gobernar en tu corazón y en tu mente. Viene a desalojar lo viejo para que lo nuevo sea posible. Rompe con el pasado para que la nueva vida esté a tu alcance. Saca los vicios, lo malo, lo que antes te mantenía cautivo, esclavizado, para que puedas encontrar la verdad que libera y que te permite vivir agradando a Dios y siendo receptor de ese amor tremendo. Hoy, la situación global hace que muchos hablen de los gobiernos. El gobierno de acá, el gobierno de allá. Nuestro presidente no está ajeno a los comentarios. Pero el gobierno de Dios sobre tu vida, aunque demanda también obediencia y rendición a Él, sí trae bienestar, cambios, nueva vida, libertad. No es un verso, no es un discurso político, es una realidad espiritual, aquí y ahora. Por eso la importancia que el mensajero, además de ser portador de un mensaje, sea alguien que viva ese mensaje, es decir, que alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios. El mensaje hace esto, transforma vida. El arrepentimiento no puede existir sin la fe, ni tampoco la fe sin el arrepentimiento. Por eso conversión es ambos elementos. Hablar de este par inseparable. En tercer lugar, no todos experimentan el Evangelio de Dios de la misma manera. No todos acceden a la gracia de Dios de la misma forma. La conversión de Saulo en Pablo, es distinta a la de Timoteo y también a la de Simón Pedro.
No todos viven la experiencia de creer de igual manera. No todos tienen la fe o confianza al comienzo de la misma manera. El pasado de una persona, la situación que está viviendo al llegar a Cristo, las experiencias religiosas que para muchos no han sido muy buenas, que digamos, hace que se responda de una manera distinta según cada uno. Mientras algunos sienten un mayor sentido de culpa o tristeza, otros sienten una sensación de alivio, de asombro, de admiración por el Señor, debido justamente a la misma gracia y el amor de Dios. Pero lo que no cambia es que ambos elementos deben combinarse en el corazón y en la mente de la persona. Producir tanto arrepentimiento como la fe deben estar presentes en la conversión para que haya nueva vida. Enfatizar un solo componente diluye el mensaje y hace que no sea el Evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, es un paso inicial en toda vida, sea joven o grande, niño o adolescente, o aún un anciano. Hay un momento determinado en donde la comprensión del mensaje de Dios hace que el llamado, que tal vez venía sintiéndose hace tiempo que ibas a la iglesia, pero hay un momento en que penetra tu mente, penetra tu corazón y comprendes su amor, su pago, su gracia. Es inicial. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento hay un vivir continuo, hay un caminar continuo en la mano de Dios, hay un llamado a tomarse y no soltarse su mano. La conversión es el resultado de una decisión inicial que nos lleva a una transformación espiritual o regeneración. Entramos en la nueva vida en algún momento. Lo viejo da lugar a lo nuevo, pero hay que comenzar a vivirla. Pablo va a decir en 2 Corintios 5 y 7, si alguno está en Cristo, hay una nueva vida. Lo viejo debe pasar porque debe dar lugar a la nueva vida. En Colosenses 3:10, con esto ya voy terminando, aprendemos a decir lo siguiente: si se han revestido del nombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aprendemos a confiar y depender de Dios en todas las áreas. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a continuar. Significa vivir y compartir la fe. La fe inicial, la confianza que experimentamos en la obra redentora de Jesús, nos lleva a seguir creyendo, a tomarnos de su mano. Como Pablo va a decir en 2 Corintios 5:7, ahora lo que creemos determina cómo vivir, el tipo de vida que Dios ha planeado, diseñado para ti. Si aún no te has tomado de la mano del Señor, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué no buscar hoy mismo un lugar en intimidad con Dios y rendirte a Él? Abrir tu mente, tu corazón a Dios y decirle, Señor, derrama esa gracia. Si me estás llamando, Señor, me entrego a ti. Y si ya eres creyente, si ya creíste en el Señor, tu fe modela tu vida. Miren qué términos plantea la nueva vida Pablo en Colosenses 3:12. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo estás andando esta carrera? Que sea conforme a la voluntad de Dios y no según tu criterio ni el criterio de otros, ni siquiera mi propio criterio, sino el criterio que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Nos encontramos nuevamente el miércoles con un mensaje y que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu andar.